Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que subamos nuevo video. De igual manera, si te gusta, regálame tu buen like y compártelo para que lleguemos cada vez a más personas. Probablemente lo que escuches será un relato poco conocido, pero en realidad sucedió. Y me sucedió a mí hace un par de años. Recuerdo que regresaba de ir a la tienda, ya que mi madre me envió a comprar algunas cosas para la comida. Mientras regresaba me di cuenta que un sujeto sacaba cosas de su casa. Estaba dispuesto a tirarlas a la basura. Entre todas esas cosas se encontraban electrodomésticos, ropa e incluso juguetes. La verdad me llamaba la atención que tirara todo eso. Y decidí esperarme a unas cuadras para que se fuera e ir a echar un ojo. Cuando por fin se fue me acerqué hacia los basureros donde estaba todo. La verdad es que ya de cerca me di cuenta que casi todo era chatarra. Excepto algo que llamó poderosamente mi atención. Era un reproductor de VHS. Lo tomé porque se veía en buenas condiciones. Yo no conocía qué era eso, pero lo tomé aún así. Llegando a mi casa le dije a mi mamá lo que había pasado. Y al mostrarle me explicó que era un aparato de años atrás, donde se veían películas. Mi mamá me dijo que aún tenía algunas películas en VHS y tal vez podría probarse. Fui a mi cuarto a conectarlo y para mi sorpresa funcionó. Pero algo me sorprendió más. El aparato escupió un VHS que solo tenía una cinta blanca. Este decía no mirar, advertencia. Yo me sorprendí pero a la vez me entró la curiosidad. Tenía la duda de qué hacer pero al final introduje aquel VHS al reproductor. El aparato volvió a sacarlo solo. Lo volví a meter. Y de nuevo salió solo. Parecía que no quería que lo reprodujera. Pero insistí tanto que por fin aceptó el VHS. La pantalla se puso en negro y aparece el Chavo del 8. Y sale un mensaje. Usted ha visto esto por su propia cuenta. Usted es el responsable de los traumas que le pueda ocasionar. Aparece nuevamente el chavo jugando con una pelota. En eso entra Kiko. Él tenía una torta de jamón. Mira chavito, lo que me compró mi mami. Qué rico se ve eso Kiko. ¿Me darías un poco? Kiko aceptó y le dio la mitad de la torta. Eso me sorprende. El chavo se la come y dice, por fin, después de un mes he comido algo. ¿De verdad no habías comido nada? Le pregunta Kiko. Nada de nada. Le dice el chavo. Bueno, espero que eso cambie pronto. El chavo dice, ojalá que sí. En eso sale don Ramón y le dice, oye chavito, ¿podrías hacerme un favor? Claro Rondamón. Mira, ve a la carnicería y diles que digo yo que te fíen 1 kilo de carne molida. Me la traes por favor. Haré de comer. Y podrás comer conmigo. ¿De verdad? Eso. El chavo sale corriendo por la carne. Kiko entra a su casa y don Ramón a la suya. Muestran al chavo llegando a la carnicería y pide la carne. El carnicero le dice que sí, que espere un poco. El chavo mira todo y se da cuenta que hay mucha carne. Pero la gran mayoría es una imagen de animales muertos. Como en cualquier carnicería. El chavo regresa a la vecindad con aquella imagen en su mente. Le da la carne a don Ramón y le dice, don Ramón, jamás había visto tanta carne junta. Don Ramón le explica cómo se hace la carne con animales y el chavo queda asombrado. Después de algún tiempo cocinando, el chavo prueba la carne que hizo don Ramón. Queda fascinado con el sabor. Le pregunta de qué era. Y le dijo que era carne de res. O sea de vaca. Pero que también hay carne de cerdo, de pollo, y más. Entonces el chavo dice, sabe riquísimo don Ramón. Ojalá pudiera comer de esto siempre. Don Ramón le dice que deberá trabajar mucho ya que es algo caro. Ya entiendo. El chavo se va de la casa de don Ramón.
Pero durante todo ese tiempo no deja de pensar en la carne y en aquello que vio. No puede imaginar el sabor de la demás carne. Además se toca el estómago. Quizá aún tenía más hambre. Durante la noche espera que todos se duerman y se escabulle. Llega a la carnicería, que aunque está cerrada se las arregla para entrar. Ya una vez adentro comienza a mordisquear todo. El chavo entra en un trance. Pues ni siquiera le importa que los animales colgados estén crudos. Él los mordisquea de cualquier manera. Sin darse cuenta se estaba comiendo todo. Pero parecía no saciarse. Entonces el chavo se da cuenta que está amaneciendo. Como puede se va de la tienda. Corriendo a la vecindad a toda velocidad esperando no ser visto. El chavo llega a la vecindad y aún se veía emocionado. Por lo que acababa de probar. Kiko lo ve y el chavo le dice. Kiko, adivina qué. Acabo de probar algo riquísimo. Era carne, Kiko. Oh vaya chavo, nunca habías comido carne, ¿verdad? No, y la verdad quiero más. Dice el chavo. Kiko lo mira que tiene sangre en toda la ropa. Y le pregunta qué le pasó. Chavo le cuenta todo tal y como sucedió. Pero en vez de emocionarse mira el horror en la cara de Kiko. ¿Por qué hiciste eso, chavo? ¿Y qué, estuvo mal? Responde. Pero claro, eso no se hace. Pues acabo que ni me importa, es más. Si no te vas de aquí te voy a reventar toda la cara. Kiko se va pero no deja de mirar con intranquilidad al chavo. El chavo dice. Más. Necesito más carne. Comienza a buscar en todos lados. Hasta por debajo de las piedras. Levanta una de ellas y la lanza hacia atrás. Le pega al señor Barriga, quien termina inconsciente en el piso. El chavo preocupado lo va a ver. Pero su semblante cambia. Al ver que la carne regresaba a su mente. Y sin dudarlo comenzó a comerse al señor Barriga aún vivo. La escena solo enfocaba al chavo comiendo. Sin titubear mordisquea todo. Dejando solo los huesos y algunos pedazos que dice no gustarle. Al poco rato termina y se da cuenta que ha matado al señor Barriga. Entra en pánico pues se dejó llevar por el hambre. Se lleva los restos al otro patio. Y se da cuenta que está todo cubierto de sangre. ¿Qué he hecho? Se pregunta a sí mismo. Poco a poco se asoma a ver que nadie lo haya visto. Entonces va corriendo al barril y se cambia la ropa. Con cuidado sale y ve a don Ramón. Este lo saluda y le dice. Hola chavito, ¿hoy quieres venir a comer a mi casa? El chavo nervioso le dice. Claro Rondamón. Bueno chavito, en una hora vienes por favor. Sí claro. El chavo sigue consternado por lo que hizo. Pero algo inunda su mente. Ese sentimiento. Ese sabor. La carne. Al entrar a la casa de don Ramón, se da cuenta que la Chilindrina no estaba. Ella se había ido con su bisabuela. Según don Ramón. Entonces el chavo se acerca lentamente. Se da cuenta que hay un cuchillo en la mesa. Lo toma y sin pensarlo apuñala a don Ramón. Don Ramón cayó al suelo. Solo para ver la imagen del chavo terminando con su vida. Al terminar de matarlo el chavo se comienza a comer a don Ramón. Las escenas eran putridas. Se termina todo esta vez. Pues don Ramón no tenía tanta carne como el señor Barriga. Entonces el chavo se levanta del suelo y dice. ¿Qué he hecho? Parecía otra vez arrepentido. Pero no. Esta vez dice. Comí. Solo comí. Y quiero seguir comiendo. Mira fijamente a la casa de doña Florinda desde la ventana de don Ramón. Pero antes algo lo interrumpe. La Chilindrina venía de vuelta. Y directo a su casa. Oh vaya. Creo que doña Florinda puede esperar. La Chilindrina entra a su casa. No hay nadie. Comienza a buscar a su papá. Y aparece el chavo tras ella. El chavo tenía el mismo cuchillo. Tras la escena en la que el chavo aparece detrás de la Chilindrina con el cuchillo, algo pasó. La cinta VHS que estaba dentro del aparato salió disparada. Intenté devolverla pero estaba estropeada. Era imposible hacer algo. La cinta se había quemado por alguna razón que no comprendo.
Intenté hacer de todo, pero como dije fue imposible. Lo más raro de todo esto es que no quise tirar aquella cinta. Viví con la esperanza de que se pudiera rescatar algo de lo que ahí había dentro. A la mañana siguiente me desperté cerca de las 4 de la mañana. Estaba teniendo una pesadilla. En dicha pesadilla el chavo me comía a mí, tal y como lo hizo con el señor Barriga y don Ramón en aquel tétrico episodio. Pasé toda la mañana pensando en lo que había visto. Me había sorprendido, pero quería conocer el origen de todo esto. Es decir, es increíble que hubiera un episodio así. Además que estuviera tan bien editado. Salí de casa con rumbo a un curso que estaba tomando en una escuela. Pensé que me distraería un momento y funcionó. Pero cuando iba de regreso a casa, pasé por la misma calle donde el tipo había tirado aquel VHS. Me sorprendí pues de lejos volví a ver cómo sacaba cosas de su casa. Esta vez tiró 4 cintas VHS. Quise no prestarles atención, pero me dejé llevar y me aproximé. Me acerqué y tomé las 4 cintas, solo para después salir corriendo como loco de aquel sitio. Apenas llegué a mi casa me aproximé lo más rápido que pude a mi cuarto, sacando los VHS que había encontrado, o más bien, que el tipo raro había tirado. Cuando los miré todos eran iguales. Tenían solo una cinta blanca encima de ellos. Pero cada uno tenía un número. Era la única diferencia. Del 1 al 4. Así venían numerados. Tomé el primero y empezó a reproducirse. Estaba esperando que fuera una especie de continuación a lo que vi. Y no me equivoqué. El episodio arranca desde la escena donde el chavo mira la casa de doña Florinda, hasta que lo interrumpe la presencia de la Chilindrina. Esta se aproxima a su casa y al entrar no había nadie. Pero aparece el chavo tras ella con un cuchillo en la mano, el mismo con el que había matado a don Ramón. Pensé que haría lo mismo con la Chilindrina, pero alguien tocó la puerta de la casa de Ramón. Era Kiko. Estaba buscando al chavo porque lo había visto entrar. El chavo se asustó y dejó caer el cuchillo. La Chilindrina lo ve y le pregunta qué hacía con eso. El chavo nervioso le dice: es que tu papá me pidió que lo trajera pero no lo he visto. Pensaba dejarlo en la mesa, pero llegaste antes. Ah, con razón, chavo. A propósito, ¿has visto a mi papá? No, Chilindrina. Yo acabo de llegar. Qué mal, espero que no tarde porque dijo que hoy comeríamos juntos algo rico y especial. Sí, yo espero que no tarde, me había invitado. El chavo estaba muy nervioso así que sale de la casa de don Ramón y va con Kiko. Ellos deciden ir a jugar al otro patio e invitan a la Chilindrina. Ella acepta ir, esperando que cuando regresen su papá ya esté en la casa. Están jugando en el otro patio y Kiko menciona: oye chavo, hoy mi mamá hará tortas de jamón. ¿No quieres una? ¿Qué? ¿Una torta? Sí chavo, una torta de jamón. El jamón es carne, ¿verdad, Kiko? Sí chavo. ¿Por qué me haces preguntas tan raras y obvias? No, por nada, Kiko. El chavo empezó a recordar esa sensación. La carne. Recordaba lo que era comer carne y no podía evitar pensar en ello. Era como si una situación fetichista en él sobresaliera. Pasan las horas y deciden regresar a sus casas. Kiko le dice al chavo que espere, que le traerá la torta de jamón. El chavo acepta esperar y mientras la Chilindrina se mete a su casa, Kiko le lleva la torta y se la da al chavo. Le dice: buen provecho chavo, bueno tengo que comer yo en mi casa. Te veré luego. El chavo le agradece y se queda mirando la torta. Pensé que se la comería, pero no. De a poco se aproxima a la casa de don Ramón y entra por la ventana. Se da cuenta que la Chilindrina estaba en la mesa preocupada pensando si su padre estará bien, pues es demasiado raro que lleve tanto tiempo afuera. El chavo le dice: no te preocupes, Chilindrina. Oye, de casualidad, ¿ya revisaste el baño? ¿El baño? Sí, el baño. Quizá don Ramón esté en el baño. No seas menso, chavo. ¿Cómo puede estar tanto tiempo ahí? El chavo responde: quizá vino apenas y está en el baño. Anda, ve a ver. La Chilindrina hace caso y abre la puerta del baño. Entonces mira el horror.
Las partes sobrantes de don Ramón estaban en el baño, atascadas en la taza y por algunas partes del suelo. La Chilindrina estaba a punto de gritar, pero el chavo la apuñala antes de que pueda decirle una sola palabra. La Chilindrina cae al suelo, sangrando por la espalda y sin poder gritar, pero seguía viva. El chavo había atravesado su garganta. No podía hablar más. El chavo le dice: bueno, Chilindrina, tarde o temprano te darías cuenta. Yo me comí a tu papá. Desde aquel día que él me mandó por carne, me di cuenta de lo que me había perdido tantos años. Me comí al señor Barriga. Me comí a tu padre. Y ahora sigues tú. La Chilindrina solo lloraba en silencio, sin poder hablar mientras lentamente se desangraba. El chavo comenzó a masticar sus pies, su estómago, todo, asegurándose de que la Chilindrina sintiera cada mordisco. Parecía que lo disfrutaba, hasta que en una parte saca el cuchillo, corta partes de los órganos y comienza a llenar su torta con eso. El chavo comienza a comer la torta, haciendo ruidos nauseabundos que se escuchaban a más no poder. La escena solo muestra la vecindad pero no la escena. Pero sí se escuchaba como el chavo comía. Tiempo después sale de la casa de don Ramón. Estaba cubierto de sangre por toda la ropa, pero solo se le ve sonreír. Se aproxima al barril y se mete. Segundos después sale con ropa limpia del barril. Nuevamente observa desde el barril la casa de Florinda. Y dice: creo que aún tengo algo que comer. La escena cambia un día después. En las clases del profesor, Ñoño no estaba. Tampoco la Chilindrina. El profesor Jirafa les pregunta si alguien sabe de ellos. Todos responden que no. El chavo estaba nervioso tras eso, pero también dice que no les ha visto. El profesor les pide que si alguien sabe de ellos se lo hagan saber. Todos dicen que sí y salen de clase. ¿Es raro que no hayan venido, verdad, chavo?, le pregunta Kiko al chavo. Sí, Kiko, pero quizás solo se quedaron dormidos. Quizás sí. Ah, oye, chavo. Por cierto, hoy iré con una madrina a un campamento y regresaré hasta mañana. Perdona, pero hoy no podremos jugar. ¿Entonces hoy no estarás en casa? No, chavo, de hecho ya me iré desde aquí. Nos vemos luego, chavo. El chavo sonríe de una manera macabra. Sabe que estará sola doña Florinda. Ya en la vecindad del chavo se encuentra solo. Estaba jugando Valero, pero llega Ñoño. Estaba muy triste pues su papá no había regresado desde hace 2 días a casa. El chavo le dice que de seguro está bien. Se da cuenta que Ñoño es igual de gordo, y cree que será una buena comida para él, pero decide dejarlo para otro día. Bueno, Ñoño, ¿qué te parece si jugamos? Él y Ñoño juegan para distraerse, hasta que anochece y Ñoño decide irse a casa, esperando por su papá. El chavo estaba ansioso. Después de que se va, se queda viendo la casa de Kiko. Poco a poco se acerca y se mete por la ventana. Doña Florinda lo ve, y le dice: ¿qué haces aquí, chavo? El chavo solo se le queda viendo. Yo solo quería saber si estaba Kiko. No está Kiko, tendrás que esperarlo hasta mañana. El chavo dice: Qué bueno que no está. ¿Por qué es bueno?, le pregunta Florinda. Por esto. El chavo le da un fuerte golpe en la cara y Florinda cae al suelo. El chavo se abalanza sobre ella y comienza a masticarle el cuello. Gritos se escuchan desde la casa de Florinda, pero nadie los oye. Pronto se dejan de escuchar. Doña Florinda estaba casi inconsciente. El chavo estaba mascando lo que sobraba del cuello, hasta que por fin Florinda muere. El chavo se da un festín, pues esperó un día completo para comerse a doña Florinda. Literalmente de ella no deja nada, solo la cabeza, que se le olvida esconderla porque temía que alguien los viera. Sin darse cuenta deja la cabeza en el suelo de la sala. Sale de su casa con cautela y se va al otro patio. Pasan las horas y amanece. Aparecen en la escuela, y Kiko también acababa de llegar del campamento. Se encuentra al chavo en la escuela. Ñoño también ya había ido, pero la Chilindrina no fue. El chavo le pregunta a Kiko cómo le fue. Kiko le dice que bien.
que está ansioso por contarle todo a su mamá. Ah, sí Kiko, deberías contarle. El chavo estaba nervioso. Terminando las clases se regresan juntos. Y el chavo decide quedarse en el barril. Kiko le dice: bueno chavito, espérame y platico con mi mamá. Después vengo a jugar contigo. Sí, está bien Kiko. Kiko entra a su casa. Y a los segundos se escucha un grito. Tras escuchar aquel grito de Kiko, inevitablemente salté del susto. Al mismo tiempo la televisión mostraba estática. El reproductor VHS había expulsado aquella cinta, tal y como pasó la primera vez. Esa cinta estaba quemada. Era imposible volver a introducirla. Por ende, reproducirla sería igualmente demasiado difícil. En este punto ya estaba demasiado asustado. Si bien es verdad que el primer episodio pude soportarlo, este segundo me resultaba bastante más nauseabundo. Solo no dejaba de imaginar en qué tipo de mente enferma alguien crearía algo así. Además, ni siquiera era como que el chavo, en su personaje, mostrara algo de remordimiento. Ya lo hacía por ser un psicópata. Estaba a punto de desistir. Pero al girar la cabeza vi la otra cinta, marcada con el número 2. La tomé. La miré durante quizá 5 minutos. Los 5 minutos más largos, extensos, y sobre todo más patéticos de mi vida. ¿Cómo era posible que me quedara viendo aquella cinta como idiota durante tanto tiempo? Al final introduje la misma. Salté del susto porque se escuchó. El episodio, como la vez pasada, continúa desde la última escena de la cinta anterior. Después de aquel grito el chavo solo se mira sonriendo. Parecía disfrutar. Ahora pareciera que dejó la cabeza de Florinda a propósito para que Kiko la encontrara. Sin embargo el chavo decide salir de la vecindad, mostrándonos su andar por la acera fuera de la misma. El chavo se aproximó a un basurero cercano y comenzó a vomitar. Vomitó varias veces. Quizás sería exagerado decir que el charco de vómito era de 3 metros. Pero lo era. Después de esa escena asquerosa, donde por cierto el chavo parecía haberlo disfrutado, el chavo dijo: bueno, creo que comí demasiado. Pero ya hice un espacio. ¿Quién sería? Cierto. La bruja. ¿Cómo pude olvidar a la bruja del 71? Tras decir eso el chavo camina nuevamente de regreso a la vecindad. Entra por el portón y encuentra a Kiko con la policía dentro. Además estaba Girafales. Los vecinos estaban consternados. Ñoño también estaba en la vecindad. Lo peor fue que ahí mismo acordonaron la casa de Don Ramón, pues en su interior encontraron los restos de él y de la Chilindrina. Según el detective jamás habían visto una escena tan perturbadora. El chavo llegó preguntando qué sucedía. Kiko se le acercó diciendo que había encontrado a su mamá. Oh bueno, a su cabeza. Kiko estaba devastado. Quizá verlo era lo peor que podía hacer. Me causaba una incomodidad tremenda. Entonces el chavo dice: yo fui. Todos se le quedan viendo de una manera rara. ¿Tú fuiste qué, chavo? Le pregunta el profesor. Yo me los comía a todos. También al señor Barriga. Ja, ja ja ja. Solo se podían escuchar las risas de todos. El profesor no se ríe, pero le dice: chavo, esto es serio, aquí se cometió un crimen. Vete a jugar a otro lado. El chavo solo se voltea, sonríe y se va. Al día siguiente se da cuenta que la casa de Kiko y de Don Ramón estaban acordonadas. Kiko se había ido con el profesor a vivir en lo que dicho crimen se resolvía. No había nadie en la vecindad, salvo la bruja. Y también estaba Jaimito, que acababa de llegar de su pueblo Tangamandapio, pero que no sabía nada de lo que había pasado. El chavo le cuenta todo lo que pasó, además de que también le confiesa que él lo había hecho todo. Jaimito, como los demás, no le creyó y le dijo:
Chavo, no me hagas tener fatiga. ¿Quién te creerá que fuiste tú? Se lo demostraré. El chavo le dice a Jaimito que vayan juntos al otro patio. El chavo escombra entre algunas tablas viejas. Y saca una bolsa negra. Se la avienta a Jaimito y le dice: quiero que abra esa bolsa. Jaimito lo ve desentendido y le dice: pero chavo, ¿por qué quieres que? El chavo lo interrumpe y le dice: estoy diciendo que abra la bolsa. Si no quiere creerme, abra la maldita bolsa. Jaimito, ya asustado, comienza a hacerle caso. En cuanto abre la bolsa, lo sorprende el terrible olor que de ahí salía. En efecto, eran los restos del señor Barriga. Jaimito vomita al instante por el terrible hedor. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste hacer algo así, chavo? El chavo le dice: solo comí, Jaimito, tantos años sin comer. Merecía algo de carne. Pero, ahora usted sí me cree. Ahora que se lo demostré. ¿Sabe qué? Los demás no me creyeron. Eso quiere decir que nadie sospechará de mí jamás. Pero usted tiene pruebas, Jaimito. Usted ya lo ha visto. ¿Sabe lo que eso significa? Que no puedo dejarlo ir de aquí. Jaimito le pregunta: ¿qué me harás, chavo? Lo que le hice a todos. Voy a comerte. El chavo golpea a Jaimito con uno de esos tablones. El golpe abre su cabeza y lo deja tirado en el suelo. Jaimito trata de levantarse. Pero el chavo toma su cartera. Y con la correa comienza a ahorcarlo. La escena solo muestra a Jaimito colorándose. Luchando por su vida. El chavo comienza a mascarle la cabeza. Le arrancaba pedazos de cabeza con cada mordida que le daba. Jaimito no podía gritar. Y al poco rato perdió la conciencia. El chavo se levanta y comienza a darle tablazos con aquel tablón. Fueron tan fuertes que su cabeza implosionó. Sacó sus sesos y comenzó a comerlos. Se comió sus ojos. Y como si fuera agua, bebía la sangre que le escurría a Jaimito. Así mostraron minutos enteros del chavo devorando a Jaimito. Algo sucedió. La estática comenzó de nuevo y el reproductor escupió el VHS. Estaba quemado, como todos los demás. Tomé el siguiente, el marcado con el número 3, y lo introduje. La escena se reanuda nuevamente con el chavo comiendo lo que restaba de Jaimito. Y escondiendo los restos de él junto a los del señor Barriga. El chavo cierra la bolsa y la saca de la vecindad. La lleva hasta el basurero donde vomitó al inicio de la anterior cinta. Y dejó todo ahí. El chavo regresa a la vecindad. Y se mete al barril. Se cambió de ropa pues estaba manchado de sangre. Entonces mira fijamente a la casa de la bruja. Y dice: ahora quiero cenar algo. Entonces toca la casa de Clotilde. Pero no recibe respuesta. Vuelve a tocar. Y tampoco recibe respuesta. Para su sorpresa, Clotilde iba entrando a la vecindad. Lo mira y le dice: chavo, ¿necesitas algo? Vi que estabas tocando mi puerta. El chavo la mira sin decir nada. Chavo, ¿me estás escuchando? El chavo solo se le acerca y le dice: tengo que contarle algo. Yo sé quién fue quien hizo todo eso a los demás. ¿De verdad? ¿Quién fue? Dime para denunciarlo a la policía. El chavo se le acerca a la oreja y le dice: fui yo. El chavo la muerde de la oreja y Clotilde grita. El chavo arranca la oreja de una sola mascada. Y sin darle oportunidad comienza a morderle el cuello y el rostro. Además la golpea contra el suelo. La arrastra hasta su casa y cierra la puerta. No nos muestran más de ellos dos. Solo gritos de dolor. Mientras escuchabas como el chavo la iba masticando. La sangre comenzó a brotar desde debajo de su puerta. Tras nuevamente esperar algunos minutos. De solo escuchar aquellas mordidas sobre Clotilde, el chavo abre la puerta. Comienza a arrastrar algo. Lo arrastra por el patio hasta su barril. Era Clotilde con el rostro. Creo que lo correcto sería decir que ya no tenía rostro. No tenía manos. Tampoco tenía pies. Echó lo que sobró dentro del barril. Y se metió también él. Y después se volvieron a escuchar más mordidas. Esto no puede ser verdad.
La tercer cinta VHS salió disparada del reproductor. Estaba quemada. El reproductor dejó abierta la entrada de las cintas, casi como si estuviera esperando que introdujera la cinta marcada con el número 4. Por cierto, ya era la última. Sabía lo que me esperaba. Obviamente se trataría de una continuación de lo que ya había visto. ¿Qué más podía ser peor? A estas alturas vomitar parecía inútil. Había visto escenas que quizá en cualquier otra persona hubiera provocado un trauma. Pero no puedo negar que hasta cierto punto yo fui quien decidió llegar hasta aquí. En fin. Tomé aquella cinta y esta tenía el número 4 marcado. La introduje. Algunos segundos tardaron para que el VHS escupiera la cinta. No estaba quemada. Solo la sacó como si nada. Volví a meterla. Pero una vez más volvió a escupirla. No sabía qué pasaba. Lo intenté una tercera vez y al parecer sí había funcionado. El vídeo comenzó a reproducirse. La primera escena. Tal cual terminó la pasada. El chavo arrastraba el resto de doña Clotilde. Lo mete a su barril y enseguida se mete él. 2 minutos duró el chavo ahí dentro. Solo se escuchaba la mordida, como si estuvieran amasando carne cruda. Al poco rato el chavo sale del barril y comienza a sacar huesos. Eran literalmente restos, pero solo eran huesos y creo que era piel. Pero demasiado poca. El chavo se asoma al otro patio y trae una bolsa consigo. Primero entra a la casa de don Ramón. Comienza a juntar lo que dejó de él y de la Chilindrina. Sale de su casa y comienza a meter en la misma bolsa los restos de Clotilde. Nuevamente va hacia el otro patio. Toma la otra bolsa, misma en donde antes había dejado los restos de Jaimito y el señor Barriga. Las arrastra y sale de la vecindad. No nos vuelven a mostrar nada en escena, hasta que nuevamente entra el chavo. Algunos pocos minutos después, entra a la casa de Kiko. Toma la cabeza de doña Florinda que había dejado. La mete en una bolsa y también se va de la vecindad. La escena no muestra realmente nada. Solo la vecindad completamente vacía. Con la casa de Florinda y Ramón acordonadas por las investigaciones anteriores. La casa de Jaimito estaba abierta, pues para cuando el chavo terminó con él la policía ya había investigado la vecindad y no habían vuelto. Apenas segundos después nuevamente aparece el chavo en la vecindad. Iba entrando mientras miraba cómo la vecindad estaba sola. El chavo mira la cámara que grababa todo. Y dijo: sí, he comido muy rico todos estos días. Pero aún falta el final. Si quieres verlo, no te vayas. Aparecerá aquí mismo. Ahorita mismo. Eso. El chavo se mete al barril y la pantalla procede a mostrar otra escena. Están en la escuela. El chavo, Kiko, Ñoño y el profesor Girafales. Son los únicos 4 personajes. Kiko estaba llorando. No paraba de repetir que debió quedarse ese día a defender a su madre. Ñoño seguía triste, pues no sabía nada de su padre y ya habían pasado varios días. Sabía que algo malo le había pasado, pues todos ya sabían de la muerte de don Ramón y la Chilindrina. El profesor Girafales igualmente estaba taciturno. El ambiente de la escuela era demasiado frío y desconsolador. Entonces el chavo se levanta y les dice: yo fui. El profesor se enoja con él y le reclama: otra vez tú, chavo. Ya habíamos dicho, desde ese día que estábamos en la vecindad, que dejarás tus estúpidas bromas. El chavo del 8 comienza a reírse. El profesor se molesta y se acerca a él. Chavo, te lo advierto, o te callas o... El chavo señala algo. Las bolsas. Las bolsas negras que tenía y que había sacado de la vecindad estaban en una esquina del salón. El profesor se les queda viendo y dice: chavo, ¿qué son esas bolsas? Es la respuesta, profesor. Usted no quiere creerme. Nadie quiere creerme. Si no quiere creerme está bien, pero vaya y abra esas bolsas.
El profesor lo mira y le dice, chavo, por favor, deja de estar jugando. El profesor se acerca lentamente a las bolsas, pero antes de abrirlas voltea a ver al chavo, y le dice, chavo, si esto es un juego, te juro que te golpearé. No me importa si eres un niño. El chavo se acerca a Kiko, y le dice, profesor, dígame, si esto es un juego. El chavo saca el cuchillo con el que había matado a Ramón y lo encaja en la garganta de Kiko. Kiko comenzó a sangrar mientras forcejeaba con el chavo. Ñoño saltó del susto y comenzó a gritar. El profesor quiso acercarse rápidamente y el chavo le dijo, esto es un juego. Dígame si esto es un maldito juego. Ahora abra esas malditas bolsas o se lo juro que acabo con el cachetón. El profesor se detiene y le dice, está bien chavo, aún no es tarde. Saca el cuchillo de la garganta de Kiko. Llamaré una ambulancia y haré lo que pides. No le llamará a nadie, porque nadie se irá de aquí. Ahora abra esas bolsas. El profesor abre las bolsas y deja caer de su interior los restos de todos. El chavo muerde en el acto la garganta de Kiko y le arranca un pedazo con la boca. Deja caer a Kiko, quien murió en el momento. ¿Quiere saber qué les pasó, profesor? El chavo hablaba mientras masticaba lo que se comió de Kiko. Yo me los comí. Sí, los disfruté demasiado. Todo fue desde que Rondamón me invitó a comer carne. Jamás lo había probado. Y yo me comí a tu papá Ñoño. Si quieres verlo, si quieres despedirte de él, ahí están sus restos. El chavo decía todas esas cosas mientras se reía. Ñoño estaba en shock. Miró los restos. Eran partes de la ropa de Barriga. Sabía que era él. Ñoño se levanta enojado y quiere vengarse del chavo. Pero el chavo le detiene. Más vale que no te acerques, gordo estúpido. ¿Creen que no pensé en todo? El chavo tenía un arma de fuego en la mano. Esto era de Rondamón. Con esta arma pensaba pagarle al de la carne. Pero supuse que me serviría. Ahora, se los dije. Le dije, profesor, que yo era quien se comió a todos. Pero usted no me hizo caso. Les di la oportunidad de detenerme, pero nadie me escuchó. Acabé con Jaimito y Clotilde también. Y para usted, profesor, tengo un regalo. Está en la bolsa de su escritorio. El profesor se acerca y la abre. Era la cabeza de Florinda. Cuando se da la vuelta se escucha un disparo. El chavo disparó a la cabeza del profesor, y este cayó muerto al suelo, mientras todo se manchaba de sangre. Solo faltaba Ñoño. El chavo le dice, muy bien, gordo. Ahora solo sobras tú. Vamos. Cómete a tu padre o te mataré aquí mismo. Ñoño solo lloraba mientras decía que no con la cabeza. El chavo le dispara en la pierna y le dice, ¿crees que esto es un maldito juego? Que te lo comas. Ñoño comenzó a hacer caso y con asco se comía los restos de su papá. Por otro lado, el chavo se estaba comiendo a Kiko, ya que lo había arrastrado con él. El chavo, mientras masticaba a Kiko, le dice a Ñoño, ved lo rico que es la carne, Ñoño. No sé cuánto tiempo esperé para esto. Anda, sigue comiendo. ¿No que extrañabas a tu padre? Ñoño vomitó tras unos segundos y el chavo se levanta enojado. Maldito gordo. Ya arruinaste mi comida. El chavo le dispara en la otra pierna y comenzó a golpearlo en la cara con sus puños. La cara de Ñoño estaba cubierta de sangre, pero seguía vivo y consciente. Mira, Ñoño, así tenías que hacerlo. El chavo mordía a Ñoño y arrancaba partes de su piel. Ñoño solo gritaba agonizando. La escena fue brutal. El chavo terminó matando a Ñoño. A los minutos Chavo dejó de comer y se levanta. Suelta un suspiro y dice, bueno, creo que ha sido suficiente por hoy para mí. Creo que tengo suficiente comida para vivir unos cuantos días más. Después veré qué hacer. Aún falta Godínez y otros compañeros de la escuela. Escuché que Patty volvería a la vecindad con su tía Gloria. Pero seré paciente. El chavo comenzó a guardar todo lo que sobraba en las bolsas nuevamente.
y se las llevó. Solo entró a la vecindad y dejó todo en el refrigerador de la casa de Kiko. Salió de la casa de Kiko y entró a su barril. Se cambió de ropa, pues se había manchado de la sangre de Kiko y de ñoño. Sale hacia la mitad del patio y comenzó a jugar con una de las pelotas de Kiko. El episodio terminó. Salieron los créditos finales y al final una frase que decía: esto es real. Deben probar la carne. Es riquísima. El VHS escupió la cinta. Esta estaba quemada y el reproductor comenzó a quemarse. Como pude apagué el fuego y decidí sacar todo a la basura. Entré de nuevo a casa y me di cuenta que alguien más hurgaba en la basura que acababa de tirar. El reproductor y los VHS ya no estaban quemados.